Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 459, hablemos un momento. La mejor manera sería que Su Alteza el Duque César, no, el Gran Duque, concediera un ejército para liberar el reino de Dodesa. Julia Helena también lo sabía. Los Caballeros del Casco Negro eran el grupo militar exclusivo del príncipe Alfonso, por lo que no era fácil para el rey movilizarlos. Como descubrió al llegar aquí, la relación entre el rey y el príncipe parecía bastante mala, y sorprendentemente el príncipe y el duque estaban en una competencia diseñada por el rey. Te dije que debíamos realizar una inspección local. Si el duque César fuera ascendido a gran duque, la competencia se volvería aún más intensa. Parecía que el príncipe Alfonso iría a la expedición de Dodesa antes que ceder el mando de ese ejército al gran duque César. También podría hacerme otras promesas. Julia Helena miró de reojo al príncipe Alfonso y a Ariadne. Si se quería presentar al duque César, que no tenía poder militar, como sustituto del príncipe Alfonso, se necesitaría una promesa de que el linaje del gran duque sería el siguiente sucesor oficial del reino etrusco, en lugar de los hijos de aquellos que tenían problemas de matrimonio desigual. Era un pensamiento inapropiado para tenerlos sentados a los dos, pero ella no sentía pena por ellos. Julia Helena sacó la lengua por dentro. ¿Dónde más no pediría a mi marido? No hay nada gratis en este mundo. O podría reducir la dote o el ajuar que traigo, o pagar una suma equivalente al reino de Manchique por la novia. Esto significaba liquidar en efectivo. Según esta propuesta, Julia Helena no sería un beneficio económico para León III. El rostro del viejo rey, lleno de avaricia, se contrajo. Julia Helena, aún inexperta, no se dio cuenta de que el estado de ánimo de León III se estaba volviendo cada vez más incómodo. Ella, ya que había empezado, lanzó su última carta. Incluso podría cancelar el matrimonio por completo. Princesa. El viejo rey estaba ahora completamente molesto. Pensó que estaba siendo amenazado en presencia de toda su familia. Naturalmente sus palabras se volvieron ásperas. Princesa, ¿cree que este es un lugar apropiado para tener esta conversación? El rostro de Julia Helena se enrojeció por un momento al ser reprendida por su falta de modales. Pero pronto negó con la cabeza. Excepto por estas cenas, León III nunca le había ofrecido a Julia Helena la oportunidad de una audiencia privada con él. Nunca se había programado una cita oficial para llamarla a su oficina o para tener una conversación secreta. ¿Me está diciendo que me siente como una flor, que no objete nada mientras me están engañando? Ella no creía que estuviera haciendo nada malo. La princesa preguntó provocativamente. Entonces, ¿me proporcionará un horario para una discusión profunda de seguimiento? Julia Helena no había venido al reino etrusco simplemente como una doncella para casarse, sino como una diplomática digna y la heredera del Principado de Manchique. El intento de León III de cambiar al novio era un cambio significativo en el contrato. De hecho, el Principado de Manchique tendría todo el derecho a romper el compromiso y regresar. Ejem. León III hizo un ruido extraño, como si estuviera carraspeando. Era un sonido lleno de la insatisfacción y la malicia del anciano. Hoy se suponía que debía salirse con la suya sin esfuerzo, pero en lugar de salvar las apariencias, tuvo que mostrar a su hijo la escena de una pelea con una pequeña princesa, lo que lo puso de muy mal humor. Princesa. Escríbele una carta a tu padre. León III inclinó la cabeza. Si le envías una carta detallando la situación aquí, tu padre tomará una decisión sabia en lugar de su hija inmadura. El rey añadió. Quizás incluso se disculpe por la descortesía de su hija en la carta. Mi padre. La ira se apoderó de Julia Helena ante el desprecio de León III. Es mucho más fuerte que yo, y si le informo de esta conversación hoy, me dirá que regrese de inmediato. Se enfadaría mucho y le diría que saliera de inmediato, que abandonara las puertas de la ciudad y que incluso escupiera antes de irse. Pero eso no era lo que ella quería. Julia Helena dijo con cierta desesperación. Soy la parte negociadora más razonable. La sinceridad de la princesa no llegó a León III. El rey estaba a punto de regañarla. En ese momento la duquesa Rubina,
que realmente no quería perderse esa tentadora presa, intervino y rápidamente disuadió al rey. Su Majestad. Es tarde. Parece que está cansado. Las cejas blancas de León III se levantaron. El viejo rey se enfadó el doble al darse cuenta de que su amante lo había detenido a él, no a la otra parte, Julia Helena. Rubina, ¿estás insinuando que mi salud no es la misma de antes, León III le gritó a la duquesa sin preocuparse por las apariencias. Y no solo eso. El viejo rey golpeó la mesa con la copa de vino que tenía en la mano, haciendo un ruido sordo. Era una copa de peltre que el rey había empezado a usar con frecuencia hacía poco. Era sólida y pesada. Esto fue repentino y bastante amenazante. Julia Helena, estaba muy tensa, dejó caer el cuchillo de mantequilla que tenía en la mano al oír el sonido de la copa de peltre golpeando la mesa de madera. ¡Cras! ¡Ay! El cuchillo cayó y golpeó una fina copa de vino que estaba sobre la mesa. La copa de cristal cayó al suelo y se hizo añicos. Los fragmentos de cristal salieron volando y la princesa Julia Helena se cubrió la cara. «Princesa, ¿está bien?», la duquesa Rubina preguntó pálida. Julia Helena levantó una mano. Significaba que estaba bien, pero sangre roja se filtraba de la otra mano que cubría su rostro. Todos los presentes se sorprendieron. Incluso Isabella se sorprendió. «El médico de la corte», gritó la duquesa Rubina. Los sirvientes aparecieron de la nada y comenzaron a correr por todas partes. Ariadne se levantó de su asiento, apartó la mano de la princesa y presionó una servilleta limpia sobre el rostro de Julia Helena. Julia Helena gimió suavemente por el dolor al contacto de la servilleta y murmuró: «Gracias». Mientras Ariadne presionaba firmemente la servilleta con mano firme, la sangre escarlata disminuyó. Una vez que la hemorragia se detuvo un poco, la princesa, con la cara cubierta por la servilleta, dijo: «Disculpe, pero creo que hoy tendré que retirarme primero». León III tampoco pudo detener esto. «Sí, así sea, princesa», el rey añadió, desconcertado. «Quería mostrarle algún favor. Enviaré a mi médico a los aposentos de la princesa, espero que se recupere». Incluso en ese momento el viejo rey estaba pensando: si la princesa Julia Helena queda con una gran cicatriz en la cara, ¿se quedará con César con esa dote? Pero si traigo a una mujer con la cara desfigurada a nuestra familia real, ¿no sería una pérdida para mí? Afortunadamente o desafortunadamente, Julia Helena no tenía ni idea de las intenciones ocultas de León III. Si las verdaderas intenciones de León III hubieran sido transparentes para todos, nunca habría ascendido al trono. La princesa se levantó y abandonó la cena primero. León III preguntó tardíamente al príncipe Alfonso: «Príncipe, ¿no tienes un médico en tu caballería?». En el continente central, los médicos militares eran considerados los mejores para tratar heridas externas. Como seguían las guerras, eran expertos en suturar heridas cortantes. Los caballeros del casco negro tenían un médico militar veterano. «Ah. Envíalo a la princesa». Alfonso frunció el ceño. A pesar de haber amenazado con recortar todo el presupuesto del Palacio del Príncipe, aún no había llegado la fecha de pago, por lo que no se sabía si era solo una amenaza o si realmente tenía la intención de hacerlo. Le resultaba desagradable ver al viejo rey alardear con los caballeros del casco negro. Pero Alfonso también deseaba naturalmente la oportunidad de hablar con Julia Helena. «Así será». Alfonso se levantó. Le susurró a Ariadne: «Volveré en un momento». Ariadne asintió sin entender. ¿Iba a ir a los caballeros a buscar un médico? Pero Alfonso tenía la intención de ir a ver a Julia Helena. El príncipe tenía algo que decirle a la princesa en privado. Las fuerzas militares que el reino etrusco enviará no incluirán a los caballeros del casco negro. Era algo un poco vergonzoso de decir a una princesa recién herida, pero era algo que la princesa también debía saber, y sobre todo, solo había tiempo ahora. Odiaba tener que lidiar con todo tipo de problemas y programaba una audiencia privada con la princesa por separado. Ari ha parecido un poco inquieta estos últimos días. Alfonso era insensible y a la vez sensible. Aunque era incapaz de seguir su delicada psicología, él, con su instinto animal innato, siempre percibía agudamente el estado de Ariadne. Desde hacía 1 o 2 semanas,
Ariadne se sobresaltaba con el menor ruido y se irritaba por cosas que normalmente habría ignorado. ¿Será que no se siente bien? De todos modos, Alfonso no tenía la menor intención de preocupar a Ariadne. El príncipe corrió por el pasillo del palacio, persiguiendo a la princesa que se había ido a sus aposentos con una servilleta en la cara. Como estaba herida, su paso sería lento. Pensaba terminar rápido y volver. En el suelo de mármol del comedor, un vaso roto yacía esparcido. Sirvientes de todas partes entraron afanosamente, recogiendo uno a uno los trozos de cristal con las manos. ¡Ay! Todo alrededor estaba desordenado. El rey León III, a quien se le había quitado el apetito, se levantó de su asiento. Isabella se levantó rápidamente y le ofreció agua fría al rey, cuyo rostro estaba enrojecido. César, al ver a la mujer que una vez lo había perseguido arrodillada ante el poder que su padre representaba, miró a Isabella con desprecio. León III tomó un sorbo del vaso de agua que Isabella le había ofrecido y escupió. Por hoy, esto es todo. Miró a Rubina, estaba ocupada dirigiendo a los sirvientes. Fue un banquete pésimo. Rubina se estremeció. León III resopló. Dejando atrás a la avergonzada duquesa, el rey también abandonó el comedor. Isabella siguió a León III con pasos cortos. La duquesa Rubina, furiosa, se fue a algún lugar diciendo que quería ver la cara de la persona que había decidido usar cuchillos de mantequilla tan gruesos para la cena. Ariadne también se levantó de su asiento. Antes de salir, detuvo a un sirviente que pasaba y le dijo: «Dile al señor Bernardino del Palacio del Príncipe que la condesa Ariadne de Mare ya ha regresado a su mansión». El sirviente, habiendo recibido la orden, inclinó la cabeza y corrió hacia el Palacio del Príncipe. Era imposible esperar a Alfonso en el comedor, que estaba hecho un desastre. De pie junto a la silla, sacudiéndose el dobladillo de su vestido, ella sonrió. «He vivido para ver algo así». Hoy la espléndida actuación de León III, Rubina y la princesa Julia Helena, la había visto muy bien. Los accesorios de la actuación, los protagonistas, como llamarlos, de todos modos, las principales víctimas fueron en su mayoría Isabella y un poco de César. Para Ariadne, quien siempre había sido la protagonista de todo tipo de rumores, era la primera vez que se encontraba en una escena de escándalo donde ella era relegada a un papel secundario. ¡Qué agradecida estoy! Ariadne, por primera vez en su vida, tuvo una impresión positiva de su propia hermana mayor, Isabella. Quizás no era del todo malo que Isabella viviera en el Palacio Real. Si esto sucede cada semana, no habrá nada de qué hablar de mí. Siempre y cuando no se enredara con Isabella. Decidida a evitar a su hermana como la peste negra, Ariadne también abandonó el comedor. A diferencia del cálido y luminoso comedor, el pasillo a altas horas de la noche estaba oscuro. El suelo y las paredes estaban decorados con alfombras y tapices, pero no lograban cubrir por completo las frías paredes de piedra expuestas. Las velas incrustadas en la pared a intervalos de 5 pies ardían ferozmente. No era una fuente de luz suficiente. ¡Qué espeluznante! Ariadne se estremeció ligeramente y aceleró el paso. San Carlo, que pasaba del otoño tardío al principio del invierno, era bastante frío, y el interior del palacio después del anochecer no era una excepción. Por eso, cuando sintió la mano de un hombre en su hombro, se sobresaltó y gritó: «¡Ah!». Antes de que una sílaba pudiera salir de su boca, una mano apresurada le cubrió la boca. «Ari, cálmate, soy yo». La mano que le cubría la boca no olía al reconfortante Alfonso. La voz tampoco era la voz grave y cavernosa de Alfonso. La voz que la llamaba ahora era un tono tenor, una voz delgada para un hombre. Pero era extrañamente familiar. Un olor de un recuerdo muy antiguo. Un aroma fresco y ligero a madera, mezclado con el olor corporal de cedro, jazmín y neroli. Ariadne inhaló y giró la cabeza para ver quién era el hombre que le cubría la boca por detrás. Primero vio el cabello rojo, y luego los ojos azules del hombre se fijaron en ella. «Espera, necesito hablar contigo». Era César, con una expresión indescriptible.